¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí este primer jueves del año 2019 y tenemos un invitado de lujo aquí. Don Raúl y yo tenemos el privilegio de que nos acompañe Asís Cano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Es correcto. Uno de los pocos estados en los que el PAN todavía medio vive. Se le mueve la patita. ¿Cómo estás, Asís? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias, Raúl, por la invitación y pues desearles también un muy feliz inicio de año y muy contento de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Pues, Raúl. Buenos días, pues feliz año a todos, feliz año, Asís. ¿Cómo ves los retos del PAN? ¿Cómo te dejaron el PAN? Porque como dice Francisco, es uno de los pocos estados donde el PAN está fuerte, a pesar que fue una contienda bastante reñida, pero sí, el PAN respondió, la militancia respondió, se tiene la gobernatura del estado, se refrenda otra vez con Renán Barrera la alcaldía de Mérida. En el Congreso sí está complicado el asunto. ¿Cómo te dejaron el PAN ahorita que asumiste? Pues mira, yo creo que también la posibilidad de cerrar este ciclo del 2018 al frente de la dirigencia pues nos permite tener la película completa de lo que fue el año previo para el PAN, ¿no? Creo que primero tenemos que analizar los resultados externos. Creo que el PAN en Yucatán se revalorizó, tuvo un desempeño electoral, yo diría, suficiente, sobresaliente. El hecho de recuperar la gobernatura sin duda es un gran logro para el partido. El refrendar los espacios ganados como la alcaldía de Mérida, pues creo que también es un impulso sobre lo que representa el PAN yucateco dentro del Concierto Nacional de Acción Nacional. Hay que recordar que Guanajuato, Yucatán y Puebla fueron como las islas del panismo en este año electoral del 2018. Guanajuato, de plano, ahí no pudo ser nada Andrés Manuel. No, de hecho es el único estado de la República en el que no obtuvo la mayoría. Y el caso de Puebla, bueno, pues una elección que ya todos conocemos el desenlace trágico, pero que también fue pues un bastión del PAN en cuanto al número de votos aportados a la elección nacional. Y bueno, el caso de Yucatán. Entonces eso nos deja con una gran cantidad de retos en lo local, en un escenario totalmente inédito. Yo creo que la lectura del comportamiento electoral de los ciudadanos fue de repartir muy bien el sentido de su voto, es decir, Yucatán se convierte en un estado donde a nivel federal un partido distinto a quien gana en lo local, bueno, se convierte en la primera fuerza. Nosotros somos la primera fuerza en lo local, pero en el legislativo hay una dispersión de fuerzas, entonces es un escenario totalmente inédito. Y pues internamente, después de este análisis externo, pues internamente, pues con muchísimos retos. Creo que el cambio de la dirigencia estatal, que fue un proceso, digamos, que se dio en el último trimestre del año, sin sobresaltos mayores, creo que con un muy buen acuerdo de los actores políticos del PAN, pues nos permite, me parece, cerrar el 2018 con un muy buen escenario, una muy buena perspectiva y, por supuesto, enfocarnos en lo que vendrá para el 2019, que seguramente será de muchos retos de reorganizar internamente al PAN y de pues empezar a listarlo para lo que viene inmediatamente después de esta elección que acabamos de dejar, que es el reto del 2021. Hay una percepción de que el PRI se equivocó y al haber agarrado haber apoyado a un expanista, en el caso del candidato de Morena, pues más que perjudicar al panismo, perjudicó al propio priismo, ¿no? Creo que es buena parte de la lectura que se saca de esta. ¿Por qué lo dices? ¿Dices que Rolo apoyó a Guacho? No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Es un gran secreto a voces que bueno, que fue una de las acciones en las que pretendían bajar al PAN, era apoyando a un candidato que en la fisura que se hace en el PAN por la candidatura, pues era un elemento que además venía del priismo, no era tan ajeno a ellos, y que de alguna manera pues el PRI dijo, bueno, equilíbrame ahí los votos y contigo tengo chance de que le quites un poco de votos al PAN. Creo que la lectura no era tan así, pero al final del día creo que el PAN logra un pequeño margen. ¿Qué tanto les ha dañado
esa fisura al interior del PAN les ha quitado personajes verdaderamente, no públicamente famosos, sino personajes de peso que tengan control de estructuras dentro del partido. Les ha visto menguado esa fisura que hubo antes de la decisión del candidato. Mira, yo destacaría dos cosas. La primera es que me parece que quien terminó siendo el candidato triunfador de la elección tuvo una enorme identificación con su electorado. O sea, yo creo que vale la pena recordar que a mediados del 2017 se empezaban a publicar las primeras encuestas sobre, bueno, cómo iban las tendencias respecto a la elección de gobernador, y creo que consistentemente se mantuvo el crecimiento de una figura política como Mauricio Vila. Así que me parece que, bueno, ahí el PAN lo que hizo fue apostar por sí mismo, es decir, apostar a su propia estrategia, apostar a posicionar sus temas, como el tema de la salud, el tema de las becas, el tema de la reorganización del gobierno. Yo creo que destacaría que por sobre cualquier otra estrategia que haya seguido algún otro actor político, nosotros nos centramos en desarrollar la nuestra, ¿no? Entonces creo que eso también nos da, yo creo que nos da una confianza que quizá habíamos dejado de tener en cuanto a los resultados electorales. Y el 2018 yo no lo veo como un año de fisuras dentro del PAN. Yo creo que hubo decisiones muy respetables de quienes no obtuvieron candidaturas y que, bueno, al no obtenerlas, pues tomaron la opción de cambiarse de camiseta, de cambiarse de partido. Me parece que no llegamos a un escenario de fisuras. Creo que se mantuvo la cohesión interna respecto a el interés legítimo que teníamos, que era de llegar lo más unidos y lo más fuertes que se pudiera a la elección. Creo que a final de cuentas se logró. Y hoy lo que estamos haciendo es precisamente hacer una reorganización de cada una de las estructuras en cada uno de los municipios para que la fortaleza del partido en la siguiente elección no dependa de una figura, ¿no? O no dependa de un personaje que al momento de no obtener pues una candidatura pues pueda decir pues yo me cambio de bando con la mano en la cintura, ¿no? O sea, creo que también la fortaleza institucional que podamos generarle al partido pues te permite el no estar sujeto a estas coyunturas, ¿no? Entonces, sí me parece que a pesar de salidas que fueron, digamos, visibles, y no solo en el ámbito local, sino también se dio en algunos municipios, en algunas zonas, a pesar de eso, me parece que el PAN mantuvo la fortaleza de su posicionamiento electoral. Dos cosas, sí. El tema de la relación con el gobierno del Estado, yo me acuerdo la ocasión con Patricio y con Luis Montoya. Era un presidente, desde mi punto de vista, y así se lo hizo ver en su momento a Luis, un presidente muy débil, ¿no? Un presidente débil que el grupo de Patricio pues prácticamente impuso, y eso provocó que la chamba del partido no se hiciera, ¿no? O sea, como que se dejó en manos del gobierno del Estado hacer la chamba que a un partido le corresponde. ¿Cómo has platicado tú la relación con el gobernador Mauricio Vila? ¿Qué se espera? Porque la verdad es que yo como panista no quisiera que el partido esté subordinado al gobierno del Estado. Mira, yo te hablaría aquí en lo personal de una lectura que tengo de los pocos años que llevo en el partido, ¿no? A mí me toca ser pues parte de una generación que entra al PAN cuando se da un crecimiento electoral muy fuerte del PAN del 2000 en adelante, pero también me toca ser la generación que ve perder al PAN el poder y que ve entrar al partido en una descomposición de enfrentamientos. Y creo que esta generación de la que estamos hoy hablando, que toma algunos puestos de gobierno, y hablo del caso de Mauricio, de Renán, por ejemplo. Oye, el caso mío en el que llegamos al partido. Sí. Te interrumpo nada más porque dijiste algo que para muchos panistas es algo así como los neopanistas o los no panistas de cepa, ¿no? Llegaron ustedes cuando llegó el poder, en el 2000. Pero porque, ¿no? Es una coyuntura, ¿no? O sea, digo, yo soy panista desde que tengo credencial de elector, entonces justo lo que me tocó es entrar al partido cuando había un crecimiento electoral. Pero sí hay quienes aprovecharon esa coyuntura para... No, seguramente. Yo, la verdad es que en eso siempre, ahora sí que como pintado mi raya, es decir, he sido panista desde que tuve la posibilidad de tomar esa decisión personal, cívica, de pertenecer al PAN. Y yo creo que, bueno, esta generación lo que ha aprendido es que también tenemos la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, ahora que preguntas, bueno, ¿cuál es la relación de
del partido con el gobierno con la comparación inmediata que es la relación del partido con el gobierno en la época de Patricio. Creo que una gran muestra de lo que podemos hacer fue el cambio de la dirigencia del comité estatal. Me parece que todos los liderazgos se pudieron sentar a la mesa, pudimos decir cómo nos ponemos de acuerdo para que las decisiones del partido se conviertan en una fortaleza y no entremos a un proceso interno que nos termine debilitando, en el que estemos ahora sí que picándonos los ojos, pateándonos por debajo de la mesa ante la opinión pública, ¿no? Mucho de eso creo que tuvo que ver con la voluntad de actores importantes como el propio gobernador Mauricio Vila, como el alcalde Renán Barrera y otros actores, ¿no? Entonces, yo creo que un partido que es demasiado cercano al gobierno que propuso, como que termina pasando lo que vemos que pasa hoy en el Congreso Federal, ¿no? Y terminamos viendo lo que veíamos que pasaba en el PRI en los 70s, en los 80s, y terminas convirtiéndote en el partido del gobierno, claro, no en el partido de la sociedad. En el que la sociedad sí debe tener algún tipo de reclamo, algún tipo de manifestación contra lo que está haciendo el gobierno o no tan a favor de la obra de gobierno. Y ahí es donde el partido debiera tomar ese protagonismo, decir, bueno, si yo soy un partido del gobierno y el gobierno que tenemos, yo lo propuse y yo lo llevé a que esté ahí, pero, hey, se nos está desviando, no es por allá, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de activismo que creo que no hemos podido manejarlo por esta cultura casi priista que hay en casi todos los partidos en México, ¿no? Claro, y tienes mucha razón. El tema de la cultura heredada de lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, nos lleva al famoso término de la sana distancia, ¿no? Todo el mundo decía, sí somos el partido del gobierno, pero hay una sana distancia. Pues la verdad es que eso era como que repetir lo que habíamos escuchado antes. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es redefinirlo con unos nuevos actores, con una nueva relación. Una sana cercanía. No, fíjate, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un acompañamiento crítico. Así lo hemos definido en esta dirigencia. Un acompañamiento crítico, porque me parece que sí tenemos que estar, por supuesto, orgullosos del gobierno que tenemos, y el partido tiene que, desde la arena que le toca, también poner su parte para que lo que salimos a proponer a través de nuestra plataforma política se vuelva realidad en actos de gobierno. Creo que eso es muy válido, pero hay que hacerlo dentro de un margen de legalidad, de vinculación democrática, pero también lo que tú señalabas, con la posibilidad de señalar cuando pues el camino se esté desviando sobre lo que queremos, ¿no? Y ahí me parece que el partido en el gobierno tiene un gran reto, que es convertirse en una caja de resonancia de lo que a la sociedad le lastima, ¿no? Entonces ahí es donde siento que el PAN tiene que encontrar este nicho de oportunidad de tener una dirigencia que pueda tener sí ese acompañamiento al gobierno, pero con la posibilidad de señalar cuando las cosas no se hagan bien, y que no se hagan bien, pues bueno, con el enorme tamaño que tiene un aparato de gobierno, el estar siempre vigilantes a través de nuestros comités municipales, a través de nuestros dirigentes, a través de nuestros órganos del partido, de marcar muy bien que cada uno tiene un rol diferente, pero eso no significa que nos estemos ni metiendo el pie uno al otro, y que tampoco uno termina haciendo la tarea del otro, ¿no? Entonces, yo lo definiría así. Yo creo que serán esta dirigencia 3 años de un acompañamiento crítico que tendremos sobre nuestra tarea de gobierno, ¿no? Y hablo de todos los niveles, a nivel estatal, a nivel municipal, con nuestros legisladores. ¿Cómo no caer en solo gobernar para los que me apoyaron? Digo, lo estamos viendo hoy en el gobierno federal, ¿no? Hay un presidente que no deja de ser candidato, que sigue siendo un tono beligerante y confrontacional, el argumento más sólido, pero como que no terminan de entender quienes llegan al poder, que la gente que los apoyó, bueno, ya es nuestra, ¿no? Ya nos apoyó, no la podemos dejar a un lado ni olvidar. Pero hay otro grupo de personas, hay otra gente en el que no al que no convencimos, el que no nos dio el voto, y tenemos que ir por ellos, porque esta gente es exactamente la que me va a hacer más fuerte y la que me va a hacer los equilibrios entre lo que le gustó a los que estaban conmigo y lo que no le gusta a los que no votaron por mí. Entonces, en esta gente hay una fortaleza que muchas veces los partidos políticos no alcanzan a ver o pierden de vista muchas veces en aras de mantener la clientela, ¿no? Claro. Fíjate, yo creo que todo parte de que no perdamos de vista de dónde estamos partiendo, ¿no? Estamos partiendo de un escenario electoral donde el ciudadano
digamos que no se identificó con un solo partido político en todas las elecciones. Claro. ¿no? Apoyó sobre todo aquí, ¿no? Claro, sobre todo en Yucatán. Si hablo específicamente del tema de Yucatán, sí, la pulverización que hay aquí que nos ha generado pues este escenario inédito, que yo creo que precisamente por lo inédito nos obliga a dar nuevas respuestas, ¿no? Les a estos alimenta escenarios, de una manera impresionante, ¿no? Y yo coincido totalmente con ese punto de vista. Yo algo que he insistido mucho, sobre todo con nuestros dirigentes municipales, es que el mandato del ciudadano el 1 de julio fue que lo que quiere son soluciones y no confrontaciones estériles, ¿no? Entonces me parece que hay, digamos, la posibilidad de generar una nueva forma de comunicarse con los ciudadanos a través de las acciones de gobierno. Ahí también creo que hay un área de oportunidad que el PAN tiene que detonar, que es decir, ¿cómo puedo abrir el partido para que aquellos que no, digamos, confiaron en nosotros en las elecciones, o aquellos a lo mejor a quienes no les interesa vivir una militancia permanente o afiliarse, pero quieren utilizar un partido político porque es el sistema que nos hemos dado para tomar parte en las decisiones de los asuntos públicos? ¿Cómo puedo yo ser parte de esas decisiones, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad, y eso me permite también hacer otro comercial. En el 2019 el PAN cumplirá 80 años, ¿no? Sí, claro. 80 años de haberse fundado. Y creo que será una ocasión inmejorable para que repensemos muchas de nuestras estrategias internas, nuestras estructuras, nuestras formas de organizarnos, y las relancemos con este electorado que es totalmente nuevo, ¿no? O sea, el PAN tiene, pues creo, como decía Carlos Castillo, pararse sobre unos principios de doctrina que no cambian, pero interpretarlos con una realidad que sí cambia. Así es. Entonces, yo creo que en el mes de septiembre, cuando seguramente tengamos nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria, será una ocasión inmejorable para que presentemos una nueva forma de organizarnos para ser, digamos, un instrumento de la sociedad. Algo que es fundamental para que un partido político subsista es que la gente sienta que sirve un partido político para resolver problemas. Ya se va a abrir la reafiliación, porque desde que el PAN es gobierno, ha sido gobierno, creo que ha llegado a su mínimo histórico de afiliación, ¿no? Se bajó muchísimo con esos famosos refrendos. ¿Se va a abrir la reafiliación de nuevo? Mira, está corriendo un proceso de revisión del procedimiento de afiliación que nos pidió el presidente nacional Marco Cortés de 3 meses. De enero a marzo se va a revisar para replantear nuestro esquema de afiliación. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema. Hoy, en el PAN, yo creo que el padrón del PAN no refleja a todos aquellos que quieren usar al PAN para participar en política, para construir bienes públicos, ¿no? O sea, ahora sí que en nuestro padrón no están todos los que deben, ni son todos los que están, ¿no? Y ustedes tienen claro que hay muchísima gente. Por ejemplo, yo tengo un hijo que nació en el 2000. Y mi hijo, que ha crecido escuchando del gabinete Montessori de Fox, de la guerra de Calderón, ¿sí? De la alianza PRI-PAN con el Pacto por México. Sí, exacto. Y hay mucha gente que no tiene una idea de lo que ha sido, no solamente el México anterior, gobernado por 80 años de priismo y de poder absoluto casi, y de una oposición sólida, razonable, inteligente como era la del PAN, y una oposición de izquierda beligerante, contestataria, mucho más afecta a tomar la calle que como era como es la izquierda, ¿no? En ese nicho de mercado del 2000 en adelante van a ser los grandes electores en la próxima elección, porque en las elecciones que hemos visto vemos que cada vez se va ampliando más la franja de jóvenes que tienen nueva votación, porque somos un país de mucha gente muy joven. Hay una idea de cómo tratar eso, de cómo darles una clase de historia política real a los muchachos. Sí, yo creo que es parte de lo que estamos repensando en este ejercicio de revisión de nuestro esquema de afiliación. Mira, nada más para terminar la idea, el padrón del partido estuvo cerrado en los hechos, hay que decirlo así, 5 años. O sea, las dirigencias nacionales anteriores salieron con el cuento del refrendo, de la revisión de datos, pero lo cierto es que hoy no hay un joven de 18 años que esté inscrito al PAN, sencillamente era porque... la cooptación de toda la militancia y para poder instrumentar los
los grupos de porque votación interna. Claro, porque el padrón se convirtió en un instrumento de control. De control político. De control claro, interno. Entonces, exacto. yo creo que hoy lo que estamos buscando es ir a un nuevo paradigma en cuanto a este proceso de afiliación. Recordaremos que había antes una figura en el PAN que se llamaba los miembros adherentes. Sí, claro. Los miembros adherentes no tenían, digamos, una obligación, ¿no?, de afiliarse, pero se les permitía tomar parte en las decisiones del partido. Por ejemplo, la elección de Santiago Krill y Felipe Calderón en el 2005, por ahí de octubre del 2005, pues la verdad es que los adherentes terminaron por inclinar la balanza porque, digamos, escapaban de los instrumentos de control, ¿no?, interno. Entonces, yo creo que hoy se está repensando, no puedo decir que eso vaya a ocurrir, pero sí son muchas las voces que hablan de cómo tenemos un esquema de afiliación que nos permita acercar a muchas más gentes, que nos permita acercar a los jóvenes, que además me parece que en el crecimiento del PAN de los 80s y mediados de los 90s, pues los jóvenes se convirtieron en un impulso muy fuerte del PAN, ¿no? Jóvenes que querían participar en política y que lo querían hacer a través del PAN, ¿no?, en el caso de Yucatán. Entonces, sí, me parece que son estos retos que tendremos que afrontar una vez que pues le demos la vuelta a la hoja de este 2018, que fue netamente electoral y que, como es pues todo año electoral, no te da la oportunidad de revisar muchas cosas de tu vida interna, ¿no? O sea, el 2019 tendrá ese reto. Oye, hay un espacio de tiempo donde no va a haber elecciones, ¿no?, lo cual le permite tanto al comité estatal como a los comités municipales fortalecerse de manera interna sin dejar la chamba externa, ¿no?, hacia la sociedad. Algo que se ha perdido en el PAN de unos años para acá es el tema de hacer elecciones internas, ¿no? Lo que era la fortaleza anteriormente del PAN, sí es cierto, había raspones, se salía en algunos casos con fisuras, algunos iban a otros partidos, pero se ha perdido eso, que yo quisiera que se recupere, ¿no?, obviamente generando también una civilidad y un aprendizaje de lo que nos ha pasado anteriormente, ¿no?, que el que se sale molesto y se va a otro partido, no solamente no gana, sino que resquebraja también la vida interna del PAN. ¿Se va a trabajar para recuperar esa fortaleza del partido? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que muchos coincidimos en que la vida interna era el sello distintivo del PAN, era lo que nos hacía distintos y distinguibles, ¿no?, que nosotros tomábamos nuestras decisiones con una manera muy propia y que pues de alguna forma eso se terminaba por convertir en una fortaleza. Creo que, como todos los procesos, cuando no se revisan, empiezan a generar vicios y lo que se terminó por ser una fortaleza, pues pasó a ser una debilidad, ¿no? Entonces, creo que es parte de esta revisión integral que se tiene que hacer. Y algo muy importante, y ahí la verdad es que yo mencionaría algo que el presidente Marco Cortés tiene muy claro, ¿no? Tenemos que buscar que en el partido, en las elecciones internas, nadie sienta que gana todo y nadie sienta que pierde todo. Porque también en las elecciones internas a veces hay talentos que se terminan perdiendo porque entras a este esquema de suma cero, ¿no? O te llevas todo o pierdes todo. Entonces, yo creo que a final del 2020 podremos estar viendo ya en nuestros procesos de elección de candidatos qué tanto estas reglas nos pudieron servir para convertirse también pues, en un instrumento de cohesión interna, ¿no? Es decir, que vayamos a elecciones internas donde haya más riesgos, o haya más oportunidades de salir unidos que el riesgo de salir divididos. Yo creo que también lo que es importante aquí es cambiar un poco el lenguaje de la política, ¿no? Yo veía, por ejemplo, la última semana de diciembre, que José Antonio Meade salió a hacer unas cuentas en una servilleta y decía que el aeropuerto de la Ciudad de México, su cancelación estaba costándole al país 145 mil millones de dólares. Y hay mucha gente a la que no le dice nada 145 mil millones de dólares, porque en su vida, yo creo que en su vida, hay gente que en su vida ha visto juntos 50 mil pesos, ¿no? O sea, y hablarle de 145 mil millones de dólares como un daño patrimonial real al país, como que la gente no termina de entenderlo. Y es más fácil que le digan, oye, pues con esa lana te puedes haber comprado tantos Volkswagen, o tantos Urus, o tantas casas, o tantos empleos, o tantas fábricas. Porque el lenguaje que a veces se usa en la política es muy florido y muy engodado y muy bonito entre la clase política. Pero esa diferenciación que hay entre la clase política y la gente de abajo fue la que nos llevó al resultado que hoy vemos. ¿Por qué? Porque a la gente, por desgracia, le engañaron y le dijeron cosas que eran muy fáciles de entender. ¿Me entiendes? Y del otro lado hay partidos políticos que no están siendo capaces de que aun cuando tengan la razón formal
en cuanto a la explicación, no tienen el lenguaje lo suficientemente ágil como para que lo entienda el señor que vende guayas en el mercado o la señora que hace manicure en el salón, ¿me entiendes? Creo que es parte también de lo que tenemos que evolucionar, el lenguaje en el que nos dirigimos a la gente. Por eso hablaba de los retos del 2019. O sea, hay que repensar muchas cosas del PAN, relanzarlo en su organización interna, relanzarlo en su forma de comunicarse con los ciudadanos, relanzarse también en la forma en la que puede permitirle a los jóvenes tomar parte en las decisiones del partido. Yo creo que el 2018 va a ser un parteaguas en la vida política 19. Del país. El 18 por el resultado electoral. Claro, ya lo fue, de hecho. Ya lo fue un parteaguas en la vida política de todos, ¿no? Entonces, hoy lo que están, me imagino, nosotros como partido de oposición, me imagino que los demás también, pues es repensando cómo puedo presentarme en el siguiente escenario electoral siendo un partido atractivo. Claro, en el caso de Yucatán nosotros tenemos esta ambivalencia de ser o de construir nuestra legitimidad como oposición, pero también el de ser la primera fuerza local, ¿no? Es decir, cómo respaldarnos en nuestras decisiones de gobierno, ¿no? Y eso yo creo que habla mucho de la forma en la que se comunica al ciudadano, como tú bien lo decías. Siempre he comentado, por ejemplo, el tema de la austeridad. Me parece que pues, el tema de la austeridad en el gobierno está más allá de izquierdas o de derechas, eso escapa del espectro ideológico, porque lo podemos ver pues, transversalmente en cualquier gobierno de cualquier naturaleza, y creo que ahí es donde tenemos, insisto, que convertirnos en una caja de resonancia, ¿no? Creo que ahí los partidos también tenemos que empezar a hacer una mejor inversión en investigar qué es lo que los electores están pidiendo, ¿no? Y una mejor manera de decirle al ciudadano por qué tengo que ser austero. ¿Y en qué te beneficia así que yo sea austero? Porque para mucha gente, el haber vendido las camionetas, el haberse deshecho de ellas, el no estar gastando en 20,000 cosas, dices, bueno, sí, pero son privilegios que ustedes ya tenían, se los están quitando, bueno, ¿y a mí qué me beneficia? Creo que aterrizar esto en el beneficio de la gente, de decirle, oye, esta camioneta la dejamos de pagar y a ti se te va a regresar ese dinero en esto y esto y esto. Y encontrar la manera de cómo explicárselo, creo que puede ser muy nutritivo para la gente. Y me parece que además eso fue parte de lo que estaba en el foco de discusión en el Congreso con el asunto del presupuesto. Creo que por eso era importante que el presupuesto del Ejecutivo pudiera pues, llegar a buen puerto, porque precisamente es como que la forma de cerrar el círculo, ¿no? Es decir, todo lo que estoy tratando de ahorrar, o sea, pues no es nada más con un fin en sí mismo, sino es para regresarlo a través de bienes públicos, y ahí creo que la importancia precisamente de estos acuerdos que se dieron en el Congreso, de impulsar un presupuesto que le pueda dar respuesta a la gente de las cosas que le están doliendo. Así es. Así pues muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, y bienvenido cuando gustes. Yo creo que hay todavía mucho que platicar. Te deseo mucho éxito en el encargo como panista, ojalá y te vaya muy bien para este fortalecimiento interno del PAN. Hombre, muchas gracias, Raúl, Francisco, de verdad me sentí muy, muy a gusto con ustedes, y bueno, pues encantados de venir cuando nos inviten. Muchas gracias. Así es.